Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Mantente flexible. Aunque General Electric llegó a parecerse a un organismo complicado y simbiótico que cobró vida propia, un asombroso monstruo financiero de ciencia ficción, no siempre fue así. La empresa evolucionó muchas veces a lo largo de los años a medida que cambiaban las circunstancias. Creció rápidamente desde sus orígenes en una batalla por la supremacía en los inicios de la industria eléctrica. La empresa del inventor de las bombillas, Thomas Edison, se fusionó con una rival y la empresa comenzó a cambiar y expandirse para adaptarse a mercados en constante cambio. Durante la Primera Guerra Mundial, GE se expandió para satisfacer necesidades militares, como la detección de submarinos, con inventos que se reutilizaron después de la guerra, y formaron las raíces de su posterior núcleo industrial. Luego, uno de los científicos de la empresa desarrolló un transmisor de radio mejor, lo que lanzó a GE a ese sector, donde creó y comercializó con éxito el nuevo producto que quería vender. El descuido laxo que permitiría a GE convertirse en un conglomerado en expansión no se puso de manifiesto en la década de 1930, ya que GE tuvo que escindir K por motivos de monopolio. Más tarde, la empresa la volvió a comprar cuando el gobierno se calmó con respecto a los monopolios. En la década de 1940, GE se había transformado en un gigante corporativo. El núcleo de la empresa ya había empezado a cambiar. La revista Fortune la llamó un fideicomiso de inversión que también construía cosas. Si había un lugar para ganar dinero, GE lo encontró. Sin embargo, incluso siendo una gran empresa, puso énfasis en el pensamiento estratégico para el futuro, aunque los ejecutivos a veces adoptaron enfoques muy diferentes sobre cómo hacerlo. Sin embargo, con el tiempo, el conglomerado pasó de ser un ágil líder del mercado a ser un dinosaurio un poco pesado, que dependía demasiado de su negocio de capital. La enorme presión llegó rápidamente a principios de la década de 2000, comenzando con los ataques terroristas del 11 de septiembre, que afectaron a GE. Reaseguraba no solo las torres, sino también los aviones. Posteriormente, continuó en el inestable mercado. Un entorno corporativo cambiante significaba que a GE y a otras empresas ya no se les permitía actuar de forma descontrolada con poca supervisión. La opinión pública se inclinó en contra de la empresa por su falta de transparencia, y las prácticas contables que durante mucho tiempo habían apuntalado la imagen de la empresa empezaron a sorprender. Si bien muchos factores contribuyeron a la caída de GE, los empresarios y otras personas harían bien en prestar atención a la lección práctica, bastante vívida. Si para obtener grandes beneficios hay que renunciar a una flexibilidad excesiva y depender de empresas arriesgadas, tal vez quiera considerar otras formas de obtener beneficios. Mantente fiel a tus valores. En sus etapas iniciales y de apogeo, General Electric valoraba una gestión financiera cuidadosa que le permitiera sobrevivir y crecer desde el principio. Sin embargo, la codicia y la ambición acabaron con eso. Uno de los primeros líderes de GE, Charles Albert Coffin, fue un hábil gerente financiero. Logró tapar brechas y mantener la empresa a flote durante el pánico financiero de 1893, cuando la demanda de productos y servicios de GE se desplomó. Sin embargo, la experiencia tuvo un profundo impacto en la cultura de la empresa. Posteriormente, Coffin exigió una gestión financiera cuidadosa, y se negó a ser demasiado optimista ni a inflar el valor de los activos de la empresa. Siguiendo ese plan, cuando estalló el siguiente pánico financiero en 1907, GE era tan fuerte que resistió la tormenta con facilidad e incluso ofreció algunos préstamos para ayudar a otros. Sin embargo, las cosas cambiaron más tarde. El legendario director ejecutivo Jack Welch, que asumió el cargo a principios de los 80, hizo muchos movimientos inteligentes. Pero también hizo del precio de las acciones un motivo de gran orgullo, y supervisó un departamento de contabilidad que generaba beneficios cada trimestre mediante el uso inteligente de los enormes activos de la empresa, una venta importante en el momento justo para compensar una pérdida, por ejemplo. Welch también dependió en gran medida de GE Capital, una división de la empresa que se ocupaba de los préstamos. Generó una riqueza enorme y aparentemente fácil,
pero lo hizo asumiendo deudas baratas a corto plazo, y utilizando el dinero para financiar préstamos rentables a largo plazo. Fue un error bancario clásico que se repitió muchas veces a lo largo de los siglos, y cada vez hay que pagar mucho. Funciona hasta que ocurre algo que dificulta la obtención de préstamos a corto plazo, como los ataques del 11 de septiembre. Coffin no lo habría aprobado. Welch y otros eran conscientes de los puntos débiles. Pero siguieron adelante con la negociación de activos de riesgo. Si hubieran mantenido el credo anterior de la empresa de tener finanzas sólidas y una administración conservadora del dinero, la historia de la empresa podría haber sido muy diferente. No subestimes la importancia de un buen líder. Al igual que los directivos de los equipos deportivos, los directores ejecutivos pueden llevarse el crédito injustamente cuando las cosas van bien, y también ganarse la culpa injusta cuando las cosas van mal. Por lo tanto, no tiene sentido atribuir todos los altibajos de una empresa, ni siquiera su éxito a largo plazo, a las acciones de una persona. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, dado el poder del CEO moderno, sus decisiones y sus habilidades interpersonales pueden desempeñar un papel muy importante en el destino de las grandes corporaciones. Jack Welch, el último CEO de G en sus días de gloria, ha pasado a formar parte de su tradición, en parte porque su equipo era experto en hacer negocios para que las cifras de G quedaran bien y, en parte, por sus habilidades de toma de decisiones y liderazgo. Uno de sus puntos fuertes era la confianza en sí mismo. Cuando se convirtió en director ejecutivo en 1980, no iba a lo seguro y seguía con la tradición, temía disgustar a la gente o alterar el status quo. A pesar de que la empresa iba bien, inmediatamente comenzó a hacer cambios con respecto a sus predecesores. Welch también conocía el negocio a fondo e hizo sus deberes. Cuando sus ayudantes tuvieron que hacer una presentación, sabían que Welch esperaría que estuvieran al máximo y que hicieran preguntas de sondeo. El descuido podría meterte en problemas. Aunque Welch ocasionalmente perdía ofertas, era conocido por conseguir gangas astutas y elegir a los ganadores. Jeff Immelt, su sucesor cuidadosamente elegido como director ejecutivo, puede haber sido uno de sus errores. Welch ciertamente llegó a creerlo. Cuando una de las empresas más respetadas del país se derrumbó, Welch y otros culparon a Immelt de una serie de desastrosas decisiones y errores. Un ejecutivo dijo que Immelt carecía de la capacidad de ver el panorama general de cómo las diferentes partes de las empresas se afectaban entre sí. No hacía sus deberes tan minuciosamente como Welch, y parecía tener problemas para fidelizar al equipo. Un error clave fue su decisión de que G invirtiera en un negocio de hipotecas de alto riesgo, cuya insensatez se hizo evidente cuando estalló la crisis financiera de 2007-2008, impulsada en gran parte por deudas incobrables y préstamos irresponsables. Otra fue que, cuando la crisis comenzó a desarrollarse, la gente intentó convencer a Immelt de que empezara a deshacerse de los intereses inmobiliarios de G, pero él no quiso escuchar. Quería seguir asumiendo los riesgos y cosechando las recompensas. Immelt sobrevivió a esa crisis, pero la suerte de G no cambió en los años siguientes. Immelt finalmente fue despedido. Para ser justos con Immelt, los ataques del 11 de septiembre y las crisis financieras fueron enormes perturbaciones que podían, y de hecho, significaron la ruina para más de una empresa. Immelt pensaba que Welch le había dejado grandes problemas que solucionar, y las pruebas lo confirman. Pero también parece claro que carecía de la habilidad de Welch para tomar buenas decisiones y liderazgo, y que esto perjudicó las posibilidades de la empresa de capear la tormenta. Elegir al líder correcto, o desarrollar las habilidades para ser el líder correcto, puede ser una parte crucial del éxito. Escuche, incluso cuando la gente no esté de acuerdo. A Jeff Immelt no le gustaba el rechazo. Jack Welch, por el contrario, era conocido por sus duras críticas, pero también por permitir discusiones feroces sobre políticas y decisiones, y tenía la confianza en sí mismo para dejarse persuadir de cambiar de opinión. Sin embargo, el equipo directivo de Immelt tendía más a los halagos que a los conflictos productivos.
era menos probable que Welch utilizara una discusión descarnada para analizar los pros y los contras de una decisión, o interrogar a los subordinados sobre el fondo de las propuestas. Y no le gustaba oír malas noticias sobre sus ideas. Immelt también fue acusado de no escuchar bien, ni siquiera en conversaciones básicas. Es cierto que los CEO necesitan contar con la aceptación y la lealtad de su equipo. Sentarse en la silla ejecutiva viendo cómo estallan los disturbios alrededor de la mesa no es precisamente un buen liderazgo. Pero, según se informa, Welch caminaba mucho mejor por la cuerda floja del liderazgo y toleraba la disidencia que Immelt, y eso se podía ver en sus resultados y en sus decisiones. Dave Calhoun, uno de los principales ejecutivos de Immelt que se fue a ocupar un puesto de liderazgo en otra empresa, sostuvo que los problemas que llevaron al colapso de G podrían haberse abordado, pero no fue así. Señaló la forma en que Immelt, a diferencia de Welch, no utilizó la disidencia y el rechazo en su beneficio. Por lo tanto, las personas que podrían haber señalado los problemas no pudieron hacerlo. Los líderes seguros de sí mismos pueden escuchar los desacuerdos sin ser amenazados. Y eso los convierte en líderes más efectivos y fáciles de seguir. No olvides los incentivos y la naturaleza humana. Lo más probable es que quienes tengan la edad suficiente para recordar a General Electric como una historia de éxito piensen en refrigeradores y estufas cuando piensen en la empresa. G surgió como un gigante de los electrodomésticos a mediados del siglo XX, cuando el CEO Ralph Cordiner reorganizó la empresa en una estructura mucho más descentralizada. Obtuvo resultados, ya que la empresa obtuvo grandes beneficios. Cordiner también ejerció una enorme presión sobre las distintas divisiones para que cumplieran las metas numéricas. Resultó ser una receta para la corrupción. La empresa predicaba la ética desde el más alto nivel. Sin embargo, la presión ejercida sobre los altos directivos los incentivó a hacer trampa, y lo hicieron, ya que se confabularon ilegalmente con la competencia para hacer subir los precios, y decidir quién ganaría las licitaciones de los proyectos. Esto fue especialmente notable en el sector de los servicios públicos, donde cumplir con las cifras de manera constante no era fácil en un mercado cambiante. El sistema de Cordiner funcionó cuando se trataba de cumplir las metas. Desafortunadamente, también incentivó el cumplimiento de las metas de la manera en que se podía hacerlo, sin importar la ética que se predicara en la cúspide. En el entorno de la olla a presión resultante, la corrupción se afianzó y los gerentes con un fuerte sentido de la ética a veces tuvieron que buscar otro lugar donde trabajar. Debido a la descentralización de Cordiner, las prácticas variaron en toda la empresa y los gerentes éticos de la cúspide, si lo sabía, no podían imponer su voluntad a la baja de manera efectiva. Desafortunadamente para G y afortunadamente para sus clientes, el sistema manipulado comenzó a derrumbarse alrededor de 1960, cuando se inició una investigación federal. G despidió a varios de sus ejecutivos tras ser acusados de fijar precios. Cordiner proclamó su oposición a la corrupción, aunque en un testimonio ante el Senado se insinuó que él y otros altos líderes sabían de ella años antes. Sea cual sea el caso, Cordiner no tuvo que promover la corrupción para conseguirlo. Solo tenía que crear un sistema en el que prosperara. Los incentivos son importantes, y si no se tiene en cuenta la naturaleza humana al establecerlos, los resultados pueden ser contraproducentes.